Hola, mis amadas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo en este segmento quincenal de verdades escondidas. Eh, Gracias por conectarse con nosotros. Gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros en este momento y por todas las hermanas que están, ¿verdad?, en vivo y a todo color. Aquí no hay edición, aquí salimos en vivo así de una vez. Así que gracias, mis amadas, por conectarse en el día de hoy en este segmento de verdades escondidas, ¿verdad? Es un segmento patrocinado y traído por el Ministerio Oración Diaria para una Mujer Guiada por Dios. Escríbanos desde donde nos ven, salúdennos, díganos, estoy desde este país, desde este lugar, y me gustaría pues saludarlas con mucho cariño. Así que vamos a darle unos segundos, diría yo, ¿cómo se llama? Para que se vayan conectando en estos momentos y podernos estar juntos y deleitarnos, ¿verdad? Con el pasaje, con el estudio, con la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Bueno, ahí se van conectando poco a poco. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Porque ya tenemos unos 2 minutos en el aire. Vamos a dar inicio primero orándole al Señor, dándole las gracias, porque por Él estamos aquí. Así que Padre Todopoderoso, te doy las gracias en este momento por tu infinito amor, por tus misericordias, Señor, y porque hasta aquí realmente tú nos has sostenido. Gracias, eterno Dios, porque podemos confiar siempre en tu palabra que es fidedigna, en tu palabra que trae convicción, en tu palabra que trae enseñanza y sobre todo fe, Señor. Gracias te doy en este día porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, eterno Dios, y te doy las gracias por siempre y para siempre. Y te ponemos este espacio, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable a tiempo y fuera de tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis amadas, bienvenidas a este segmento, ¿verdad? De verdades escondidas. Y si es primera vez que usted está aquí, pues este segmento se le puso así, verdades escondidas, porque muchas veces nosotros leemos la palabra, ¿verdad? Y a veces la leemos ligeramente o a veces leemos un pasaje que no entendemos. Entonces, por eso, verdades escondidas, porque tratamos de indagar, de ir un poquito más profundo el porqué de las cosas, como darle un sentido, ¿verdad? Porque a veces leemos literalmente así rápido y a veces decimos, ¿qué querrá decir el Señor? ¿O por qué el Señor nos dejó esta historia? Entonces, verdades escondidas nació a raíz de eso para poder profundizar un poquito más, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y yo sé que cuando usted lea la Biblia de diferente manera, el Señor también le va a dar esas verdades escondidas. Y bueno, vamos a dar inicio al día de hoy, ¿verdad? Y realmente para nadie es nada nuevo que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Donde el respeto, la integridad, el amor, la compasión, la empatía se está desvaneciendo. Hoy las generaciones nuevas ya ni respetan a los mayores como antes y mucho menos pues tener integridad. Y donde quiera que nos movamos o vayamos, nos encontraremos realmente con situaciones no muy agradables, especialmente las que trabajamos en el área laboral, ¿verdad? Secular, mejor dicho. Y como hijas de Dios, pues es fuerte, porque realmente nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. Y ser íntegros o íntegras en nuestros trabajos o en el ambiente que nos movemos muchas veces cuesta, pero no es imposible. Y bueno, y la enseñanza de hoy es de un personaje, diría yo, aparte de Jesús, que es uno de mis favoritos, pues este también es favorito, pero Jesús es el número uno, ¿verdad? Y estoy hablando del profeta Daniel, que dejó un legado de fe, que dejó un legado de integridad,
de constancia, de perseverancia y sobre todo de cómo depender totalmente de la voluntad de Dios, cómo buscarlo constantemente. Amén. Así que este Daniel pues tenía algo muy valioso y era su relación íntima con el Padre Celestial. Y bueno, y el pasaje que vamos a estar viendo hoy, bueno, son dos pasajes en realidad. Estaba en Daniel 1 del 3 al 16. Daniel 1 del 3 al 16. Y dice que el rey, que en este caso está hablando de Nabucodonosor, le dijo al jefe de los eunucos que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, muchachos que fueran de buen parecer, que fueran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos o ideales, ¿verdad? Para estar en el palacio del rey. Y que también les enseñasen las lenguas, las letras y la lengua de los caldeos. Y también dice que le iban a dar una ración de comida cada día, o sea, una comida especial, una comida que era casi la misma comida que comía el rey, ¿verdad? Y del vino que él bebía. Y que los criase, o sea, que los estuvieran entrenando o cuidando por 3 años. Y que al final de 3 años, pues ellos se presentaran delante del rey. Y entre todos esos muchachos estaban Daniel, del profeta que quiero hablar, Ananías, Misael y Azarías, que eran los hijos de Judá, ¿verdad? Y entonces el jefe de los eunucos, pues dice que le cambió los nombres, le puso nombres caldeos, ¿verdad? A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bueno, pero dice en el versículo 8 que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ¿verdad? Ni con el vino que bebía. Por tanto, el, el, el jefe, le dijeron al jefe de los eunucos que ellos no querían contaminarse. Y Dios pues puso en gracia a Daniel delante de este jefe, ¿verdad? Aunque el jefe estaba medio dudoso, porque dijo, yo temo al rey, a mi señor, y él ha designado una comida para ustedes, ¿verdad? Pero, y él le dice, cuando vean el rostro de ustedes que quizás estén más pálidos porque no están comiendo bien, me van a regañar a mí. Pero dice que Daniel, cuando usted lee el versículo 11, dice que Daniel le dijo que lo pusieran a prueba, ¿verdad? Dice, "Ah, danos comida por 10 días, danos legumbres y agua a beber. Y prueba en 10 días a ver cómo nuestros rostros están." Y dice que el jefe le dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y probó con ellos 10 días. Y dice en el versículo 15, al cabo de los 10 días, se pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsasar, o sea, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Ajá. Entonces, de este profeta hay tanto que aprender, ¿verdad? Pero hoy me voy a enfocar en algunas partes, algunos pasajes del libro de Daniel. Y Daniel pues realmente era muy jovencito cuando fue llevado cautivo o llevado preso a Babilonia, un país lejos de su ciudad natal, ¿verdad? Y esto fue causado ¿por qué? Porque sus descendencias, ¿verdad? O sus antepasados habían desobedecido a Dios. Y Dios les estuvo diciendo, arrepiéntanse, si no va a venir un pueblo más grande y se los va a llevar cautivos. Arrepiéntase, arrepiéntase, pero ellos nunca se arrepintieron, ¿verdad? Nunca cambiaron su manera de vivir y bueno, el Señor cumplió su promesa y se los llevó esclavos para Babilonia, ¿verdad? Bueno, entonces en ese marco de eventos, pues encontramos a Daniel al cual dice la palabra que era del linaje real, hijo de príncipes, o sea, era de la nobleza, de la familia real. Y Daniel pues fue traído a este país extranjero
y fue usado por Dios en tres gobiernos, fíjense, en tres gobiernos, con Nabucodonosor, con Darío el Medio y con Ciro de Media y Persia, ¿verdad? Y realmente fue un hombre usado grandemente por Dios para demostrar el poder de nuestro amado Salvador y para establecer y enseñar a qué Dios él servía y amaba. Amén. Ahora, ¿qué verdades escondidas podemos encontrar en este pasaje? Bueno, podemos encontrar realmente que Daniel fue llevado a un reino o a un país pagano, idólatra. Era un país o un gobierno cruel, en un reino que sus creencias eran contrarias a las de él, ¿verdad? Y yo pienso que quizás los padres de Daniel y de los padres de sus amigos hicieron un buen trabajo. ¿Saben por qué? Enseñándoles las leyes de Dios. Pues que estos muchachos tenían unas convicciones que nada los hacía tambalear. Y también podemos ver que Daniel tenía una vida de oración constante con Dios. Y eso era lo que lo fortalecía y lo llenaba de gracia. Y al estar en la presencia constantemente de Dios, pues Dios le revelaba cosas, Dios le daba visiones, le daba interpretaciones de sueños, ¿verdad? Y realmente el poder de la oración trae todo eso, ¿verdad? La búsqueda constante de la presencia de Dios. Y bueno, esto también llevó a Daniel a lugares prominentes, a presentarse delante de reyes, ¿verdad? A tener puestos importantes en gobiernos, oigan bien, en gobiernos o reinos que no adoraban al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Sino que eran gobiernos, como les dije, donde adoraban a dioses falsos, a imágenes, a toda clase de criaturas del cielo y de la tierra. Inclusive adoraban hasta el mismo rey, ¿verdad? Porque lo consideraban Dios. Ahora, ¿qué otra verdad escondida yo encuentro aquí y que me parece que es importantísima? ¿Verdad? Aquí podemos aprender que no importa el lugar donde estemos, nosotros debemos de hacer la diferencia, ser íntegros con nuestros valores, con nuestras creencias, ¿verdad? Con nuestras convicciones, sin importar lo que nos rodea. La mayoría de nosotras o nosotros tenemos trabajos seculares. Es muy raro que usted trabaje en un lugar o en un ambiente cristiano, ¿verdad? Si usted trabaja en una compañía cristiana, oh, es una gran bendición, pero la mayoría no, ¿verdad? Pero recuerden que no importa dónde estemos, nosotros somos llamados para llevar la luz de Cristo y demostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Y realmente no podemos contaminarnos con las cosas de este mundo, ¿verdad? Otra verdad escondida que yo encuentro aquí, mis amadas, es que Daniel y sus amigos decidieron, aparte de no contaminarse con el medio ambiente que los rodeaba, decidieron no alimentarse de la comida del rey ni del vino que les proveía. Propusieron, dice, en su corazón. O sea, tomaron una decisión, tomaron una determinación de no tomar alimentos prohibidos para ellos. Y se lo hicieron saber al jefe de los eunucos, ¿verdad? Y recuerden, estos muchachos realmente fueron escogidos. Yo diría que eran de la crema innata, ¿verdad? Del linaje de Judá. Entonces, ellos fueron preparados o adoctrinados, ¿verdad? Y inclusive les iban a enseñar la lengua de Babilonia, que era el idioma de los caldeos, y los iban a preparar académicamente. Inclusive tenían que enseñarles sus culturas, ¿verdad? Sus creencias, iban a recibir clases de ciencia, de muchas cosas. Más sin embargo, todo esto que ellos recibieron durante 3 años, no los cambió de parecer. Ellos seguían apegados
aferrados a sus creencias y a sus convicciones. Es más, muchos saben, y si usted no lo sabe, lo va a aprender hoy, es que de este pasaje sale el famoso ayuno de Daniel, de comer solamente legumbres, ¿verdad? Eh, por 10 días. Más sin embargo, ellos no duraron solo 10 días. Ellos continuaron con ese menú por más tiempo, porque cuando usted lee el pasaje con detenimiento, podrá ver que el eunuco hizo una prueba con ellos por 10 días, ¿verdad? Para ver cómo ellos reaccionaba a su cuerpo. Él creía que los iba a ver todos pálidos, todos secos, todos eh, eh, flacos, ¿verdad? Mas, sin embargo, dice la palabra que ellos se miraban más saludables que los otros que sí comían carne y todo tipo de manjar, porque imagino que era una comida exquisita, ¿verdad? Porque era de la comida que se le preparaba al rey. Pero fíjense, ahí vamos a leer de lo que estoy hablando, está en el versículo 1 que les dije, ¿verdad? Al principio, en el versículo 15 16 capítulo 1. Dice que al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes que estaban con ellos, alimentados con la comida de rey. Así que desde entonces, dice, el jefe les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que les servían a los demás. Entonces dice, desde entonces, o sea, a partir de los 10 días, cuando él vio que ellos ya estaban bien, ellos siguieron con la misma dieta. O sea que no fue por 10 días solamente. Y bueno, aquí que podemos aprender, ¿verdad? Que no importa en el lugar mundano o secular que nosotros estemos, o podemos inclusive ser parte del gobierno de nuestros países, ¿verdad? Pero lo importante es no permitir contaminarnos con lo que oímos o vemos. ¿M? Uno tiene que poner sus límites, un frente, ¿verdad? Como una raya. Aquí no pasa, aquí no, yo creo esto y esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas veces eh, hay personas cristianas que por complacer a los jefes o para que no los voten, o para tener el favor, pues hacen cosas que quizás vayan en contra de sus convicciones, ¿verdad? Pero yo le digo una cosa, cuando usted tiene una convicción de lo que usted ha creído, el Señor lo respalda a usted. ¿M? Hace muchos años atrás yo me recuerdo que yo trabajaba en una compañía de venta de ¿cómo se llama? De vitaminas, vitaminas, todo tenía que ser, todo era naturista. Y aparte de que yo trabajaba ahí, pues yo contestaba el teléfono también. Y me recuerdo, yo tenía una jefa, me recuerdo que llamó una persona, ¿verdad? Y yo le digo, ah, doña María, por poner un nombre, ah, doña María, ¿cómo está? Y la jefa cuando me ve, me hace señas así, ¿verdad? Como que dijera que no estaba. Entonces me agarró infragante y me agarró fuera de base. Y yo le digo, ay, doña María, fíjese que ella no está, pero yo le dejo su mensaje. Bueno, colgué, pero realmente me sentía mal porque había mentido. Mi jefa me había puesto a mentir. Entonces, de ese mismo momento yo fui a su oficina y le dije, mire, le voy a pedir un favor, que sea la primera y última vez que usted me pone a mentir. La próxima vez cuando alguien venga y me pregunte por usted, yo se lo voy a pasar. O usted me dice qué hago, pero no me ponga a estar mintiendo, porque eso va en contra de mis convicciones. Bueno, resulta y acontece que a ella quizás no le agradó, pero me respetó. Y cada vez que alguien llamaba y si ella me escuchaba, que yo le decía, ah, don fulano, ella a veces me decía, ah, sí, es fulano, dígale que lo llamo en 10 minutos, pero nunca más yo volví a mentir por ella. ¿Es difícil hacerlo? Claro que sí, pero cuando uno tiene la convicción de a quién servimos, el Señor nos respalda.
Amén. Así que bueno, al cabo de 3 años, pues estos muchachos fueron llevados ante el rey, ¿verdad? Y dice que cuando pasó ese periodo, dice que el rey comenzó a entrevistarlos a todos, ¿verdad? Acuérdense que no solamente eran estos 4 muchachos, habían otros, pero dice que los únicos que le causaron una mejor impresión fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Y entonces el rey, ¿qué hizo? Los metió en su servicio real y los hizo consejeros de él. Y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, pues buscaba a estos muchachos. Y dice la palabra que los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Quiere decir que ellos estaban ahí enfrente del rey, pero el rey no había dejado sus creencias, seguía usando magos y brujos. Y entre ese grupo estaban estos 4 consejeros del rey, pero dice que nadie podían ir sobre ellos porque entre ellos había un espíritu mayor. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra que Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Se acuerdan? Que le dije que había estado en 3 reinos paganos, en 3 reinos donde creían en magos y brujos. Ahí en medio de ellos estaban y hacían la diferencia. Bueno, pero acompáñenme que vamos a ir a otra historia también del libro de Daniel, que está en Daniel 6, 1 y 5. Y ya aquí entra el gobierno de Darío el Media, ¿verdad? Aquí ya entra. Oiga, de Daniel se puede aprender mucho. Y dice que esto está en Daniel 6 del 1 al 5, y dice que al rey Darío, pues le pareció bien poner 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre estos sátrapas también iban a haber 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos otros gobernadores diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero dice la palabra que Daniel mismo era superior a estos otros gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y dice que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, porque era demasiado sabio y demasiado usado por Dios, ¿verdad? Entonces dice que cuando el rey pensó eso, los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna porque él era fiel, porque él era íntegro y ningún vicio fue hallado en él. Entonces dijeron estos hombres: ¿cómo, cómo haremos, qué haremos en contra de Daniel para acusarle? Porque no encontramos nada. Bueno, lo único que podemos hacer es que le encontremos algo en contra de sus creencias, ¿verdad? Así que vamos a ver qué verdades escondidas encontramos en este pasaje. Primero sucede, ¿verdad?, que el rey Darío decidió dividir su reino en 120 provincias o estados o departamentos, como usted le llame. Y podría decir bueno, en realidad en la Biblia dice sátrapas, pero eran gobernadores. O sea, iban a ser 120 gobernadores para las diferentes provincias y sobre ellos 3 gobernadores superiores, ¿verdad? Como 3 supervisores, podemos decir, en lo cual se encontraba pues Daniel. Pero resulta y acontece que Daniel era superior en todo, ¿verdad? En sabiduría, en inteligencia, en integridad, que por eso que el rey pensó ponerlo a él sobre todos. Pero ¿qué creen? ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó envidia de parte de sus colegas, sí. Y esa envidia, mis amadas,
también nosotros lo podemos experimentar de parte de la gente que nos rodea. Incluso en los trabajos seculares, ¿verdad? Hay personas que tienen envidia del buen trabajo que tú haces, de lo buen disciplinado, de lo bien dedicado. La gente envidia eso, inclusive quieren poner hasta, lo ponen en mal a uno con los jefes, ¿verdad? Inventando cosas para hacernos quedar mal. Y realmente la envidia genera sentimientos muy feos en las personas. Y esa gente envidiosa viven infelices porque están deseando siempre tener lo que otro tiene, ¿verdad? Bueno, pues resulta, acontece que estos gobernadores entraron en envidia de Daniel, primero porque ellos eran de Babilonia. ¿Y Daniel de dónde era? Judío. Y por ende, solo por ser del linaje judío, ya lo aborrecían. Y a nosotros, ¿por qué nos aborrece? Porque hay gente que a veces no nos soporta. Hay veces que nos rechazan, ¿verdad? Por solo el hecho de ser cristianos, por ser cristianas, ¿verdad? Por ser portadores de la gracia divina. No lo soportan. Pues estos gobernadores, pues no soportaban que Daniel fuera mejor que ellos. Y entonces buscaron una trampa, ¿verdad? Para hacer caer a Daniel, pero no lo encontraban, ¿verdad? No encontraban porque Daniel era una persona íntegra, fiel. Él temía desagradar a Dios. Era un hombre realmente cabal en todo. Era una persona entera. Eso es lo que significa íntegro, ¿verdad? Este Daniel no aceptaba soborno de nadie, no era corrupto, era una persona fiel, respetable y digno de confianza. Así que estos gobernadores pues no pudieron atacarlo por ninguna parte, ¿verdad? Porque no podían echarle nada en cara, o sea, en pocas palabras no había cola que le pisaran, ¿verdad? Pero yo me pregunto muchas veces, o quisiera dejarles esa pregunta a ustedes, ¿cómo nosotros nos manejamos, ¿verdad? En nuestros lugares de trabajo, en las escuelas. También dirán que nosotros somos gente íntegra, respetable. Les dejo esa pregunta ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, dijeron la única manera es de buscarle el lado flaco por el lado de sus creencias, ¿verdad? Y entonces se les vino la brillante idea a estas personas, seducido, digo yo siempre, por el mismo diablo, ¿verdad? Hacer algo que pudiera poner en peligro la vida de Daniel, ¿verdad? Lo que ellos no sabían es que les iba a salir de tiro por la culata, ¿verdad? Y bueno, vienen al palacio, le dicen al rey, mira, rey, prueba una ley que durante los próximos días, en realidad 30 días, todo aquel que adore o le ore a otro Dios, que no sea el rey o que no sean los ídolos que nosotros tenemos, pues que sea castigado, ¿verdad? Durante esos días. Si alguien es encontrado durante esos 30 días que no adoran al rey ni adoran a las imágenes que tenemos, pues que sean echados en el foso, o sea, en el foso de los leones. Ellos tenían una cueva de leones, ¿verdad? Acuérdense que este era un pueblo cruel, sin misericordia, y tenían esos leones para estarlos alimentando con carne humana, ¿verdad? Esto lo hacían con la intención y malicia de acusar a Daniel, ¿verdad? Porque ellos estaban determinados a sacar o a eliminar a Daniel como fuera, ¿verdad? Y pues casi que obligan al rey a que haga esa ley inmediatamente, ¿verdad? Y dice que el rey la firmó, o sea, el edicto, ¿verdad? Y se hizo efectivamente. Y ese pasaje está en Daniel 6 del 6 al 24. No lo vamos a leer, usted que lo va a leer en casa, ¿verdad? Eso está en Daniel 6 del 6 al 24. Y bueno, dice que Daniel escuchó el edicto, ¿verdad? Escuchó la ley y se fue a su casa. ¿Y qué cree? Eso no le asustó, no le dio temor, no entró en pánico, no dijo, ay, ¿qué voy a hacer? No, no, sino que él siguió con su consagración diaria de comunicarse con su Padre Celestial, a pesar de la amenaza que atentaba con su vida.
Daniel dependía del Padre Celestial. Bueno, llega a su casa, abre las ventanas y se hinca ahí como lo hacía él y comienza a adorar y a darle gracias a su Padre Celestial y dice que lo hacía 3 veces al día, ¿verdad? O sea que la prohibición que habían puesto no le impedía él seguir buscando de la presencia de Dios, porque realmente él quería agradar a Dios y sabía que su protección venía de él, su sabiduría, su espíritu superior venía del Dios Todopoderoso, así que él prefería agradar a Dios y no al hombre, a pesar que eso podía costarle su vida. Así que, bueno, yo me imagino que estos enemigos, estos envidiosos, comenzaron a chequearlo, ¿verdad? A revisarlo y lo encuentran haciendo eso. ¿Y qué hacen? Ellos van corriendo, ¿verdad? Como chismosos al fin, van y le dan la queja al rey, ¿verdad? Acuérdense, esta era la oportunidad de ellos de destruir y de eliminar a Daniel, ¿verdad? Y fueron de una vez a decirle al rey, tú no diste una ley, un edicto, que no podían adorar a ningún otro Dios. Y el rey le dice, sí, es verdad. Pues fíjate que hemos encontrado a Daniel en eso. A mí me motiva estas historias porque parecen de ciencia ficción, ¿verdad? Y él le dice, pues hemos encontrado a Daniel, que estaba haciendo lo que tú dijiste que no lo hiciera. Y bueno, dice la palabra que el rey Darío estimaba a Daniel y dice que hizo todo lo posible por librarlo de ese castigo, porque realmente ese castigo era una muerte segura. Y dice que duró hasta la noche ahí diciéndole a ellos lo otro, que no sé qué, pero aquellos intrigosos lo acosaban diciéndole, tú debes de cumplir la orden, tú debes de cumplir la ley, porque la orden de los medos y los persas no puede ser eliminada o revocada. Y bueno, el rey Darío, con el dolor de su corazón, pues tuvo que venir a buscar a, a, a Daniel. Y dice que entonces lo lleva y lo echa en el foso de los leones. Y eso está en el versículo 16. Pero el rey le dice a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dice el rey Darío. Él quizás lo dijo a la ligera, pero aquí hay una verdad escondida, mis amadas. Es que Dios a quien servimos con amor y con respeto y cuando obedecemos sus mandatos, Él nos libra de todos nuestros temores y nos cuida de todas las acechanzas del enemigo. Y un dato interesante, Daniel no gritó, no lloró, no suplicó, no dijo, ay, no me hagan esto, nada, lo metieron. Y dice que lo cerraron en una piedra, lo sellaron y todo. El rey se fue a acostar triste, dice que hasta el hambre se le fue y todo eso provocó que no durmiera. Y dice que tempranito en la mañana él se levanta para ver qué es lo que había pasado con Daniel. Y dice que se va corriendo a donde estaba el foso y él comienza. Dice que tristemente él se fue a ver si Daniel estaba vivo. Él tenía la esperanza, ¿verdad? De que él podía estar con vida, ¿verdad? Él tenía la esperanza que Daniel había sobrevivido semejante ataque. Entonces dice que se para así en la puerta y comienza, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y aquí hay una verdad interesante. Este rey reconocía a quién es que Daniel servía y adoraba. Así que la gente que también nos ve a nosotros, mis amigas, reconocen cuando le servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, aunque no les guste. ¿Y qué creen? Daniel les contesta y le dice, estoy vivo porque Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones y me salvó, porque ante él yo soy inocente y ante ti también. Y bueno, el rey se puso feliz
de que estuviera vivo y dice que comenzó a buscar para que lo sacaran, ¿verdad? Yo me imagino esta historia en primera fila, siendo espectadora de este acontecimiento tan grande, un milagro grandioso, porque ¿cómo era posible que en esa cueva de leones hambrientos no se habían comido a Daniel, ¿verdad? Y aquí hay otra verdad escondida que no se nos puede olvidar. Habían unos enemigos maliciosos, ¿verdad? Que lo habían acusado para destruirlo. Y nosotros muchas veces tenemos enemigos ocultos que creen que nos han ganado, que creen que nos van a ver destruidos. Pero hay una verdad, de Dios nadie puede ser burlado. Y Dios no se queda con nada y Él hará justicia y será siempre a nuestro favor. No le deseemos ningún mal a nadie, porque realmente Dios lo ve todo y lo sabe todo y Él hará su justicia. Bueno, el rey se enoja y dice que manda a buscar a toda esa gente que acusaron a Daniel y no solamente ellos, a ellos, sino a toda su familia. Y dice que vinieron y los lanzaron al foso de los leones, a estos intrigosos, a estos envidiosos. Lamentablemente sus familias también pagaron las consecuencias porque los tiraron a todos. Y dice que ni habían entrado hasta el fondo cuando los leones los atacaron y los eliminaron. Amén. Así que yo no sé si en algún momento nosotros hemos sido acusadas o envidiadas o alguien nos ha querido hacer daño. Hay una verdad, mis amadas. Cuando somos hijas o hijos de Dios y sabemos a quiénes servimos, aunque nos hagan daño o nos quieran hacer daño, hay un Dios que da la cara por nosotros. Hay un Dios que pelea por nosotros. Eso no lo dudes. Pero realmente la verdadera victoria, mis amadas, para ir cerrando, es que cuando buscamos a Dios a través de la oración diaria, cuando somos íntegros, cuando no tenemos una doble vida, una doble moral, cuando le servimos a Él a pesar de las circunstancias, el Señor está siempre cuidándonos y protegiéndonos. Así que, ¿cuál es el tema principal que yo les quiero dejar? La idea principal es que no importa dónde estemos, no importa dónde estemos sirviendo, ¿no? Sino que hagamos la diferencia, seamos personas íntegras en todo sentido de la palabra. Nosotros hemos sido llamados para ser la luz de este mundo, para llevar la gracia de Dios con nosotros, para que a través de nuestros testimonios la gloria de Dios se manifieste. Así que yo no sé dónde tú estás trabajando, no sé si es un ambiente hostil, pero tú puedes hacer la diferencia. Daniel trabajó en reinos en tres, con tres reyes que todos eran igualitos de malos, mas sin embargo, Él hizo la diferencia. Y si hay gente que te ha hecho daño, déjaselo a Dios. Dios no se queda con nada. Así que vamos a orar en estos momentos para ir cerrando eh, este espacio. Padre Santo, Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas aprendemos que a pesar de donde estemos, a donde tú nos envíes, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros somos tus embajadoras y como eso, Señor, tenemos que dar la talla, Señor. Que nada ni nadie nos quite la convicción quiénes somos en ti, Señor. Gracias te doy en este día. Te bendigo y te alabo y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que gracias, mis amadas, por haberse comunicado, Patti. Pati que está desde Celaya, ¿verdad? ¿Quién más nos saludó? A Sonia, muchas gracias Sonia, Hilda Moya, a Lourdes Ferreira, a Hilda, ¿verdad? Ya a Violet, Adriana, a su Heidi Alfaro,
a Chapis Romero, gracias a María Luisa, gracias por haberse conectado en el día de hoy. Y pasen la voz, ¿verdad? Este segmento es cada 15 días y los esperamos aquí. Si el Señor no ha llegado, si Jesucristo no ha regresado todavía, pues nos vemos con el favor de Dios en 15 días. Cuídense.